Bienvenidos sean todos a esta quinta temporada de su podcast Apaga y Vuelve a Encender, un espacio humano dentro de la tecnología. Como ya se podrán estar dando cuenta, a partir de esta quinta temporada vamos a estrenar formato video. Esto porque hemos decidido sumarnos a la moda y para aprovechar la potencialidad que tiene la plataforma de YouTube, luego que tuvimos que adaptarnos a algunos cambios de plataforma. Además, en esta quinta temporada también podemos empezar a tener un poco de audiencia en nuestras grabaciones, que si bien no son en vivo, tienen que estar atentos a nuestras redes sociales para poder asistir a nuestras grabaciones y así poder interactuar con nuestros invitados. En esta quinta temporada nos vamos a dedicar al tema del autocuidado, cómo vivir mejor, y tenemos una serie de invitados que nos van a ayudar a responder esa pregunta. El día de hoy, en este primer episodio de la quinta temporada, nos acompaña Amílcar Gutiérrez, quien es contador, además consultor financiero. Sí. Y vamos a hablar un poco sobre las autofinanzas y cómo vivir mejor con nuestro bolsillo en buen estado. Amílcar, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y bueno, me gustaría que empezaras un poco compartiendo con nosotros cuál ha sido tu background, tus antecedentes como contador y como consultor financiero. ¿En qué se diferencia un contador de un consultor financiero? Ok, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a expresar estas opiniones aquí dentro de tu podcast, ¿no? Nosotros somos una firma de contadores. Bueno, nuestro lema precisamente es somos más que una firma contable porque tendemos más a la asesoría financiera. ¿Ok? ¿En qué se diferencia un contador tradicional a una firma financiera? Que el mismo va más allá de los números, va más allá de los tributos, va más allá, sino que, bueno, entonces ya se involucra más en procedimientos internos, control interno, todo lo que es manuales de normas y procedimientos, o sea, va un poco más allá, y creo que deja un valor agregado a la compañía, fuera de lo que son los tributos normales y los tributos legales de la nación. Pero tú sabes que por ahí antes decían, y a mí me da mucha risa, que ojalá yo tuviera la necesidad de un contador, porque uno normalmente asocia contador o asesor financiero con alguien que tiene mucho dinero. ¿Cómo hacemos para llevar esto a las pequeñas personas? Las personas que de repente tienen un salario o un pequeño emprendimiento. ¿Hace falta también una asesoría financiera, un contador? ¿O cómo crees tú que se puede manejar eso allí? Bueno, fíjate, el asesor debería ser el paso previo y post. ¿Okay? Ajá. El paso previo porque seguramente antes de cualquier emprendimiento, cuando surge la idea, deberías buscar asesoría. Okay. Durante el emprendimiento deberías continuar con la asesoría y posterior, el emprendimiento nunca se acaba, pero después de los resultados, a posterior, deberías tener asesoría igualmente. O sea, fíjate que la asesoría está en los 3 niveles, el pre, durante y el post. Claro, pero me estás hablando de emprendimiento. Ahora hablamos de una persona que tiene un salario. También, lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre vas a necesitar alguien que te asesore. Lo que pasa es que en Venezuela no es algo que esté realmente en la cultura venezolana. El venezolano por lo general emprende por naturaleza, por ganas de echarle para adelante, pero no lo hace pensando en sí que esto lo puede llevar a otros niveles, ¿ok? Que lo puede escalar. Entonces, bueno, ¿quién te ayuda a escalar el negocio? Desde el punto cero, que es donde nace tu idea como persona, ¿ok? El asesor. El asesor te lleva hasta allí, pues, claro. ese punto. Me parece perfecto, pero yo creo que Amílcar es un viejo amigo de la casa. En algún punto hemos conversado de que no todo el mundo nace para ser emprendedor. Claro. No todo el mundo tiene... Porque a veces sentimos como esa presión también en redes sociales. Tienes que emprender, tienes que romperla, tienes que... De repente hay personas que se sienten bien con un salario. Esto es lo que yo quiero. ¿Cómo hacemos para que esa persona también sepa quizás financieramente cómo vivir mejor? A pesar de que nada más su ingreso sea un salario. Bueno o malo. Claro, sí, ahí empieza el tema de las autofinanzas personales, ¿ok? Exacto. Ahí viene todo lo que es el bienestar económico de lo que es tu hogar, ¿ok? Y tus finanzas personales como materia central. Ok. Todos tenemos, o incluso todas las empresas se componen de personas, ¿ok? Y por lo general, a grosso modo en la firma, lo que vemos es que las empresas que tienen mucho mayor desorden financiero es porque proviene de una persona que comete errores, comete por lo general los mismos errores financieramente hablando, pero a nivel personal. Fíjate tú cómo se refleja eso. Es como una especie de espejo, ¿ok? Es una especie de espejo. Sacando a nivel empresarial, a nivel personal, siendo un empleado, imagínate tú, tienes que tener incluso más disciplina en ese aspecto, ¿ok? Mucho más autocontrol, mucho más autoconocimiento. ¿Cuál es el primer error que tú ves normalmente en los emprendimientos o en las personas
que tienen un salario? Bueno, en las personas que tienen un salario, o sea, no hay autoconocimiento. O sea, tú no conoces cuáles son tus prioridades. Okay. Ojo, que se puede fácilmente traspolar a la empresa. Fácilmente, ¿ok? Una persona no tiene autoconocimiento, no sabe cuáles son sus prioridades, no sabe cuáles son sus gustos. Incluso hasta hablando de gustos, es muy llamativo, pero pasa. ¿Okay? Vamos a hablar de la persona que fue más famosa durante mi carrera en la universidad, Pedro de los Palotes. Okay. Vamos a poner nombre y apellido. Pedro de los Palotes tiene un salario y quiere llevar a su hijo a la universidad. Tiene un solo hijo. ¿Cuál sería más o menos la autofinanza que él debería tener si vive de un salario? No tiene emprendimiento ni quiere saber nada de emprendimiento. Ok. Pedro de los Palotes primero, antes que el hijo llegara a la universidad, Ajá. tenía que tener un plan de acción. ¿Okay? Okay. Si Pedro de los Palotes vivía en Venezuela, tenía que ser una de las personas, o sea, si opto por una universidad privada, tiene que ser una persona con mucho autocontrol. Okay. Frase lapidaria. ¿Qué significa autocontrol? Autocontrol significa, mira, yo lo pongo en palabras llanas, cuando en tu mente te llega esa pequeña frase que dice, porque yo me lo merezco. O sea, cuando tú anulas esa frase. Okay. Anulas esa frase. No te lo mereces. Ese era autocontrol. Ojo, no te lo mereces. El que te lo merezca no quiere decir que te pueda dar gusto. Okay. Tú tienes la capacidad de anular esa frase, porque es una frase muy tóxica. De merecernos, mira, las personas se merecen muchas cosas. Okay. Pero de que puedes hacerlo. Claro, o sea, una cosa que te lo merezca, otra que puedas. Es otra que puedes hacerlo. Y además, si tú tienes un plan, imagínate tú, entonces, bueno, porque me lo merezco, cabe todo. O sea, es una frase muy amplia, ¿ok? Entonces, yo me lo merezco, pero mi hijo tiene que ir a una universidad mejor, que yo quiero que vaya a esta universidad. Por ejemplo, en el caso mío, yo aspiro y espero, mi hija está pequeña, pero yo espero que mi hija estudie en el exterior. Ok, vuelvo aquí, aplica conocimiento en Venezuela, deja la aquí en Venezuela. O sea, si yo tengo ese plan, yo no puedo aspirar, bueno, mira, yo tengo te voy a colocar el sueldo mínimo promedio de un venezolano que trabaja en una empresa privada, que son $250, $280. O sea, con ese ingreso no me alcanza para nada. Entonces tengo que generar más ingresos. Tengo que tal vez ahorrar mucho más. ¿De qué forma ahorro? Fíjate, entonces empieza el autoconocimiento. ¿De qué forma puedo yo ahorrar? ¿Cuáles son mis prioridades? O sea, ¿en qué no puedo ahorrar? Porque obviamente. Entonces, claro, la realidad venezolana te indica cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Claro, si estás en otro país, te indicará otro camino. Totalmente distinto. No existe como una pastilla de autocontrol, toma, no, sino que sencillamente tú evalúas el entorno y por ahí te vas. Y quizás hacer como una evaluación de qué sí te puedes merecer y qué te mereces pero no, porque te pongo un ejemplo. Yo conozco una persona que vive en Francia, porque bueno, ahora tenemos amigos en todas partes del mundo, tema Venezuela, y ella me comenta, o me comentó alguna vez, que allá en Francia la costumbre, porque está como socialmente oprimida, es que tú salgas a comer a la calle aunque sea una vez a la semana. Entonces ella, que no tiene mucha holgura, ella dice, bueno, yo como una vez a la semana en un restaurante, pero es una vez, no son 2, ni 3, ni 4, ¿no? Entonces quizás por ahí tú dices, bueno, yo quisiera comer todos los días, pero como una sola vez, como lo que me permito, ¿no? Exacto. Mira, traspolando eso que tú me estás diciendo, o sea, no es que el venezolano, pero el venezolano común, por lo general le gusta, tú sabes, beber su cervecita al fin de semana. Y hace poco escuché a una persona y decía, mira, hay personas que me dicen que no pueden ahorrar, pero si todos los fines de semana tienen la caja de la bebida allí, entonces él dice, bueno, pero no me digas que no, tal vez te lo mereces porque bueno, tú trabajaste toda tu semana, sí, pero no puedes porque si tu plan es el caso que me colocaste, que tu hijo vaya a la universidad y vaya a la universidad paga, bueno, entonces tal vez tienes que sacrificar cosas. O inclusive para tu propia vejez, tu dignidad. Exacto. Porque la vida obviamente biológicamente tiene un superávit, que es el momento como en el que más producimos, pero eventualmente vamos a producir menos. Tal cual. Entonces hay una frase por ahí de una serie que decía, yo estoy ahorrando para el José Luis del mañana. Exacto. Pobrecito José Luis del mañana, que va a ser un viejito, que ya no va a tener la capacidad de estar haciendo podcast o de estar haciendo cosas, y entonces bueno, tengo que también aportarle a él económicamente. Sí, o es que, ojo, en esta situación o en cualquiera, tú tienes que pensar en el mañana. Claro. La vida tiene sus picos, o sea, la vida no es algo lineal. Entonces, por supuesto, ese tipo de cosas afectan y tú tienes que pensarlo. Lamentablemente, por eso que se decía, el entorno tiene que ser estudiado. Lamentablemente, el entorno venezolano te obliga tal vez a que tengas 60 años y tengas que seguir produciendo, ¿sí? Ok, pero bueno, o sea, eso parte del entorno que estudiaste y fuiste y lo hiciste. Claro, pero eso también es un número un poco arbitrario, que a los 60 años no se jubila. Exacto. Hay gente que tiene 80, 90 años. O sea. Bueno, el que fue fundador de KFC
triunfa a los 65. Empezó. Exacto. Empezó. No. Claro. Él triunfa porque él creo que crea una o sea, corrígeme si no es así, creo que crea como una boya de presión que donde mete los pollitos y tiene como aceite. Entonces, claro, eso le da como lo crocante, valga la cuña, lo crocante al pollo, la cuestión. Pero, no es que Café nos esté pagando la cuña. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que el hombre a los 65 años es que después de tanto intentarlo, era una persona que viajaba mucho a través de la carretera de Estados Unidos, las interestatales, y bueno, a los 65 años que el hombre pega la idea. Estás mezclando dos cuentos, el de McDonald's y el de KFC. El de McDonald's también fue como a los 60 años. Bueno, sí, él vendía imagínate. aspiradoras de puerta en puerta. Bueno. Llegó un día, conoció a McDonald's, porque claro, o sea, el que hace McDonald's, lo que es hoy en día, no fue su fundador. Eran dos hermanos y tenían un local. Y vendían hamburguesas, las mejores, lo que sea, pero era un solo local. Y este señor que viajaba de puerta en puerta, no tenía mayor fortuna, pidió un préstamo, compró el restaurante y hizo la franquicia y bueno, lo que conocemos McDonald's. Sí, exacto. O sea, lo que queremos decir es que la edad no es limitante para triunfar. ¿Sí? Exacto. Realmente. Pero el KFC, para cerrar el cuento, porque vale la pena quizás, no que seamos expertos, pero bueno, lo que uno ve en las películas, documentales, etcétera, era un coronel retirado, o sea, veterano de una guerra en Estados Unidos, y llegó a 60 años sin mayores bienes de fortuna, y un día dijo, bueno, voy a empezar a vender pollo, que es lo que tengo, que hizo el cuento de la olla, la receta secreta, no sé qué, y bueno, a los 60 fue que despegó, y sabemos hoy en día lo que es KFC, ¿no? Entonces, es un poco eso. Cuéntame un poco de los gastos hormigas, porque estamos hablando quizás de planificación y creo que un detalle con la planificación es que suena mucho a que yo tengo un ingreso estándar fijo constante. Pero si yo de repente tengo un emprendimiento, yo no sé, en diciembre vendo hallaca y la pego al techo, pero en enero muy poca gente come hallaca. Y en febrero entonces no es como tan constante. ¿Cómo planifico yo en esas condiciones? Bueno, la planificación realmente tiene que partir de una base. ¿Okay? La base es tus ingresos. Okay. Supongamos que tú tienes unos ingresos que no son constantes. Entonces tú evalúas, primero, supongamos que el emprendimiento son hallacas, bollos navideños. Sabes que tus mayores ingresos son en la época de sembrina, el último trimestre del año. Exacto. Ya sabes que allí tus ingresos van a aumentar y entonces ahí tiene que aumentar el volumen de ahorro. Okay. En los meses subsiguientes, por supuesto, va a disminuir tanto tus ingresos como el volumen de ahorro. Entonces, lo que te comentaba en una idea anterior, o sea, tiene que ser gradual. Todo tiene que ser gradual, tiene que ser adaptado a la realidad y flexible. Porque si no es flexible en un país como Venezuela, donde todos tenemos que ser flexibles, entonces realmente si es muy rígido, no funciona. Entonces, dependiendo de tus ingresos y por supuesto, atendiendo todo lo que son todas esas ideas que pueden tumbar un presupuesto, una planificación como tal, tienes que tener mucho autocontrol. O sea, y allí el autocontrol ya sí es personal, ¿ok? Es algo personal, incluso el autocontrol da para empresa y para finanzas personales. Claro. Da para las dos cosas. Claro. ¿Okay? Mucho tú pensarás que cuando uno habla de empresa, habla de grandes empresarios, personas con mucho dinero, y resulta que son personas comunes y corrientes, que el que triunfa es porque es más planificado y más autocontrolado que el otro, que a lo mejor tú lo ves con menos ingresos, menos cosas, la empresa tal vez cayéndose, pero es porque parte de allí. Pues. ¿Cuántas empresas tienen en este momento en Gutiérrez y Lomar? Mira, aproximadamente 35 empresas. De esas 35, ¿cuántas son pymes? No, la mayoría. La mayoría. La mayoría sí, porque nosotros atendemos son pymes. Okay. Y pymes jóvenes, me imagino. Sí, pymes jóvenes. Poco tiempo, un año. Claro, porque hubo un boom de pymes a partir de 2020. 2020 para acá hubo un boom de pymes, porque ¿qué pasa? Después que pasa la pandemia, las personas se dieron cuenta que podían trabajar en su casa, tal vez te generaban más ingresos. Entonces hubo como una especie de boom. Y ese boom fue recogido por el país con bastante agrado. O sea, resulta que hay bastantes emprendimientos. Pero ¿qué pasa? Como yo lo he hablado contigo anteriormente, el emprendimiento tiene un tema que es que la mayoría de las empresas son familiares. Entonces necesitas todo lo que es la asesoría financiera en el pre, post y durante el emprendimiento. Bueno, precisamente ahí que quería llegar, como a las empresas familiares. Lo poco que yo sé, no lo aplico, debería, pero no lo aplico, de autocontrol, es este cuento como de los sobres, ¿no? O de las partidas, de lo que vamos a hablar a nivel empresarial o a nivel contable. Tengo X cantidad para el alquiler o el pago de la casa o para las reparaciones de la casa, X cantidad para el carro, X cantidad para la educación, etcétera, ¿no? Yo siento que, corrígeme si me equivoco, porque bueno, tienes mucha más experticia que yo, en las empresas familiares todo se mezcla.
Y entonces Sí. de repente sale la luz de la casa, pero también sale la luz del negocio y sale la luz de mi tía que se quedó sin luz. Entonces ya viene ahí un poco como el desastre, ¿no? Bueno, sí, es que lo más difícil de atajar en una empresa familiar es o sea, el establecimiento de sueldos y salarios. Imagínate. Ok. O sea, cuando tú llegas a ese punto... pues, No hay sueldo. Exacto, no hay sueldo. La mayoría de las empresas familiares no hay sueldo. Ok. ¿Qué pasa? Se enferma el niño, le da fiebre, tienes en un sobre $50, necesitas lo tomas. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente una empresa familiar. ¿Qué necesitan las empresas familiares? Profesionalización. ¿Ok? ¿Qué significa profesionalización? Bueno, ya crear la estructura en la cual, mira, ya no es, soy yo socio, dueño, novio de la madrina y tomo el dinero cada vez que yo quiero, no. Sino que me atengo precisamente a un presupuesto y una planificación. Fíjate que estamos hablando de lo mismo a nivel personal y ahora lo traspolamos a nivel empresarial. Okay. Exactamente lo mismo. O sea, yo me coloco un sueldo, colocamos partidas, se organiza todo lo que es internamente a nivel de normas y procedimientos y allí bueno, que incluso hay una lista que llaman emprendimiento cuando tú llegas a ese punto. Ok. Lo demás, bueno, o sea, es algo mucho más informal. Sí, estoy trabajando con mi esposa, con mi primo, con mi hermano, con mi mamá, con quien sea, pero todavía no he dado ese paso para profesionalizar la empresa. Entonces, mientras yo estoy así pequeñito, trabajando, que es la mayoría de los emprendimientos. Venezuela es un país muy, muy familiar. Entonces, claro, el ser querido más cercano es el que buscas. Claro, y el que tienes la confianza quizás de que te apoye en un inicio. Claro. Sin embargo, suena caro. O sea, hay una manera de yo hacer la profesionalización sin tener que contratar personas externas, sin tener que, no sé, irme la mitad del presupuesto que tengo. Porque también a veces la familia te cobra menos, porque familia es la que te ayuda, la que te apoya. Mira, el error está en que lo veas como gasto. Ok. Deberías considerarlo una inversión, así como es materia prima, como es un mobiliario, deberías considerarlo una inversión. ¿Por qué? Porque imagínate un emprendimiento o cualquier empresa que tú quieras que comercialice y no tenga inventario. Tal cual es lo mismo, empezaste sin algo que era necesario. Okay. Entonces, el deber ser es que tú no emprendas una idea sin antes haberte asesorado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué necesitas allí? Planificación. O sea, tú te planificas antes. Entonces, bueno, mira, ubicas a la persona con quien tú quieras. Mira, ¿cuántos son tus honorarios? Son tantos. Bueno, yo creo que tú me asesores para regularizar mi idea. ¿Okay? Bueno, mira, el señor te da los pasos, las indicaciones, todo lo demás, y tú empiezas seguro, das el paso en firme. ¿Okay? Das el paso en firme. Pero ya a nosotros nos llegan muchos casos en los cuales, bueno, mira, ya mi emprendimiento tiene 6 meses. Entonces llegan 6 meses, ya han pasado muchas cosas, has dejado de pagar a los organismos, los organismos te pusieron multa. ¿Ves? Entonces, fíjate que lo barato sale caro. Claro. Al final empezaste de la forma incorrecta, pero no llegaste a un punto que tú querías. O sea, al final, yo he visto personas pagando muchas multas y multas elevadas. Entonces pagan el doble de lo que hubiesen pagado originalmente. Ahora, vamos a concretar un poco. O sea, ya hablamos de que hay que tener planificación. Esa planificación debe ser flexible. Y evidentemente dentro de esa planificación un autocontrol. ¿Qué otros tips pudiéramos darle a las personas para sus autofinanzas? Para que puedan, con lo que... Porque es como una vez me dijeron a mí en el banco, ¿no? O sea, ojalá usted tuviera más plata para que clasificara VIP. Y yo digo, sí, ojalá tuviera más plata. O sea, ese consejo es como muy malo. Sí. Ciertamente todos queremos tener más dinero. Pero en función del dinero que tú tengas, ojalá lo puedan multiplicar. Pero el dinero que tú tienes, ¿cómo hacer que te rinda más para vivir mejor? Mira, yo creo que la mejor forma es el autoconocimiento. O sea, tú tienes que estudiarte a ti mismo. Ok. Estudiarte a ti mismo y comprende primero, en qué estás fallando. Y segundo, qué puedes hacer tú para mejorar tus finanzas. ¿Ok? Porque por lo general somos muy culpamos que si al vecino, que si mi mamá, que si el gobierno, o sea, culpamos a todo el mundo menos a nosotros. Claro. Entonces, cuando tú haces autorreflexión y dices, mira, yo tengo que ponerme serio en esto. ¿Ok? Y este es mi presupuesto, esta es mi planificación y esto es lo que yo debo hacer. Y bueno, tal vez mi meta realista, flexible, es esta. Y me quedo allí y lo cumplo. Entonces yo me empiezo a dar cuenta cuáles son mis límites. Okay, si yo quiero, porque fíjate tú me estás diciendo, bueno, que yo quiero ahorrar más. Bueno, yo creo que la manera de ahorrar más es produciendo más. Okay. Por lo general. Claro, pero... Por eso te digo, ojalá ganaras más dinero. Sí, ojalá ganaras más dinero. Si ganas lo que ganas, entonces tienes que tener más autocontrol. O sea, ok, supongamos, porque fíjate que el entorno venezolano, yo he visto influencers, personas que hablan de temas financieros y te recomiendan,
ahorra el 30% de lo que ingresa. Pero imagínate tú, en un promedio venezolano de 280, ahorra el 30%. Claro, Siendo algo así como $70. O sea, $70 para alguien que gana 250, 270. O sea, es casi que imposible. Entonces, por eso que la meta debe ser realista, ¿ok? Como una investigación que realizaron de que las personas con bajos ingresos no invierten dinero. Y le preguntaron a una y lo dijo muy sencillamente, es que yo no puedo esperar un mes para comer. O sea, si yo lo que gano es para la comida, exacto, no me puedes pedir que lo invierta. No, que tienes retorno en un mes, ay, que como este mes. O sea, exacto, es que el ahorro y la autoinversión viene de la mano de la meta realista que te coloque. Claro. ¿Okay? Porque bueno, a lo mejor tú lo que puedes son 10, bueno, 10 son buenos. Claro. Okay, 10 son buenos, 10 son buenos. Es un comienzo. Algo, pero cumples con tu meta. O sea, y fíjate, yo hace poco vi un meme que decía, bueno, cuando ahorras 50 y el gasto te salen 500, entonces que sale el muñequito así como sorprendido, sí, pero al menos tenés 50. Claro, no es lo mismo. Exacto, te faltan 450. Te faltan 450, ¿eh? ¿Okay? Entonces, va por allí. O sea, el ahorro siempre trae buenos resultados. Claro. Bueno, de nuevo, pero es que tú vas siempre como a la misma base. Autocontrol, autoconocimiento, pero otro tip quizás de... Mira, no, de allí. Bueno, disciplina. Ok. Disciplina, sí. Ahí hay que ser bastante disciplinado. Ok, claro, eso sí parte a nivel personal, parte de valores que son muy familiares. Ok. Por lo general, las personas que tú ves, tú empiezas a preguntarle a cualquiera. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, tú estudias casos de empresas que son de verdad un desastre a nivel financiero y tú los conoces más y en su casa no había disciplina. No había disciplina. Entonces, claro, ese es un factor fundamental porque ahí sí tienes que ser bastante disciplinado, ¿okay? A nivel empresarial. Y claro, tú traspolas eso a nivel familiar, personal y eso incluso es más marcado todavía. Claro. Mucho más marcado. Entonces, bueno, es un ingrediente que ahí es importante. Quiero cerrar con algo que dijiste hace poquito de los influencers, ¿no? Y hay influencers, evidentemente, que pueden tener 50.000 seguidores y son un mal consejo. Claro, sí. O sea, el trasfondo de todo es que no existen las píldoras. Okay. Píldoras mágicas no existen. No han existido ni existirán. Eso no existe. Ok, y también existe mucho charlatán en redes sociales. Hay personas que yo he escuchado diciéndole, no, lo que pasa es que tú eres pobre porque quieres. Ajá. O sea, eso es una frase muy tóxica. Qué cosa tan terrible. Sí. Es una cosa terrible, claro, pero ¿quién lo está diciendo? Un charlatán. ¿Y quién eres tú? Bueno, yo soy asesor financiero. Ajá, ¿y cuáles son tus estudios? Ninguno. Entonces, hay que atenerse a los profesionales, personas que estudian, vea cuál es su discurso, vea que es un discurso realista. El discurso debe ser realista. ¿Por qué? Porque al final, si yo tengo un desorden y yo quiero organizar, entonces yo lo que necesito es la medicina que sabe mal. O sea, no necesito la medicina que sabe rico, que sabe fresa y que chévere todo. Que tal vez no me hace, es un placebo, ¿ok? Claro, como dicen por ahí, si es demasiado bello para ser verdad, es que no es verdad. Bueno, que yo vi un influencer, no voy a decir su nombre, pero yo vi un influencer que lo confrontaron y el tipo le dijeron, mira, lo que te va a pasar a ti en un futuro es que va a haber una legislación que va a penar ese discurso tuyo. El discurso de que, bueno, todos tenemos un millonario por dentro y tú eres pobre porque quieres. O sea, ese discurso, ¿por qué? Porque estás vendiendo algo falso, estás vendiendo una falsedad. Entonces, ¿cuál es la ruta? La ruta, por eso que te soy tan reiterativo en ese asunto. O sea, autocontrol, disciplina, o sea, fíjate que va en ti. Claro, okay, claro, nadie te va a hacer el trabajo. Claro, exacto. Incluso en las empresas tú vas y hablas con un dueño y te dice, mira, es que va de ustedes. Yo puedo venir y decir 1000 cosas, pero si eso cae en un terreno vacío, eso no. Claro. O un terreno infértil, eso no da. Entonces, en el terreno de lo que es la asesoría financiera, como hay personas muy buenas, claro que sí, hay personas que son charlatanes y te ofrecen, cuando tú veas que te ofrecen la píldora mágica, ese no es. Okay. Esa persona no es. Amilcar, estamos terminando. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Tus redes sociales para que quieran saber más. Entiendo que de vez en cuando haces como eventos, Desayuno Emprendedores fue algo muy bueno que no volviste a hacer, ojalá lo vuelvas a hacer. Entonces, coméntanos cuáles son tus redes sociales para que te sigan y puedan saber más información. Gutiérrez Don Mar Asociado tiene una sola red social que es Instagram. Okay. La dirección es Gutiérrez Piso Don Mar. Okay. Lo pueden conseguir allí como Gutiérrez. ¿Cómo se quiere decir Don Mar? Porque, Don Mar es, Gutiérrez como suena. Piso, Don Mar es DOMMAR. Ok. Ahí nos consiguen en redes sociales. No tenemos Twitter ni Facebook. Okay. Facebook sí, pero está está desactualizado. Entonces, bueno, y si a posterior tenemos planes, por supuesto, con tu persona, siempre tú nos invitas. Pero siempre estamos en la calle, estamos activos, tenemos, ¿por qué? Porque en Venezuela hay bastante, o sea, los venezolanos estamos ávidos de personas que nos digan, mira, vamos a este camino, vámonos por aquí, el trabajo es el camino, vamos a hacerlo de esta forma. Y bueno, nosotros estamos en la disposición de hacerlo. ¿Cuántos años tiene Gutiérrez Don Mar? Mira, nosotros tenemos, ya para este año cumplimos
8 años. 8 años. 8 años en que lo fundamos. Ok. Nosotros lo fundamos en plena crisis del 2016. Ok. Bueno, 8 años como Gutiérrez Omar, antes también. Claro, no. Nosotros Otros de años. estudio tenemos más de 17, 18 años ya de estudio y ligados a todo lo que es esto. Claro. Entonces, bueno, ya lo saben. Ese fue Amílcar Gutiérrez, de Gutiérrez Omar Asociados, creo que es el nombre oficial, el nombre completo. Sí. Gutiérrez Omar y Asociados. Exacto. 8 años de experiencia corporativa, más de 15 años a nivel de asesores financieros, que nos acompañaron el día de hoy para aprender cómo vivir mejor con nuestras finanzas y esperamos que nos acompañen en un próximo episodio. Muchas gracias.